Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. Hoy estudiaremos la suma de vectores. En un video anterior ya habíamos estudiado los vectores, cuáles eran las partes que componían un vector, qué era una cantidad vectorial y cómo ésta se diferenciaba de una cantidad escalar. Pues bien, recordando nuevamente este contenido, pues sabemos nosotros que un vector, una magnitud vectorial, pues es aquella que además de tener un módulo, tiene una dirección y un sentido. O por ejemplo, cuando nosotros caminamos en diversas direcciones, suponiendo que partimos de un punto inicial y hacemos una trayectoria en una dirección, recorremos una cierta cantidad de kilómetros, luego podemos girar hacia otra dirección y recorrer otra cierta cantidad de kilómetros y así sucesivamente hasta llegar a nuestro punto de llegada. Recordemos que el desplazamiento es una magnitud vectorial y nosotros podríamos calcularla tomando en consideración una línea recta que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y este sería el desplazamiento o el valor resultante de sumar estos vectores. Hoy vamos a aprender cómo poder resolver este tipo de problemas y hallar la resultante o el vector resultante de la suma de varios vectores. Para ello, pues tenemos que conocer primero algunas propiedades para poder resolver problemas como el que se nos presenta en pantalla. Algunas de las propiedades que cumplen los vectores para la suma son las propiedades conmutativa y asociativa. La conmutativa, que al igual que la propiedad conmutativa de los números reales, pues que nos dice que la suma de dos vectores, no el orden de la suma no me va a alterar el resultado, es decir, a más b, si tenemos dos vectores, a y b, a más b va a ser igual a b más a. Y la asociativa, que me dice que si estoy sumando dos o tres o más vectores, yo puedo agrupar la suma de esos vectores en la forma que yo estime conveniente. Por ejemplo, podemos sumar los dos últimos vectores y el resultado sumárselo al primer vector, o también de igual forma podemos sumar los primeros dos vectores y el resultado sumárselo al tercer vector. Y cuando nosotros vamos a trabajar con la resta de vectores, pues bastará simplemente con trabajar con el opuesto del sustraendo. En este caso, si tenemos nosotros el vector o la resta a menos b, es igual a representarlo como una suma de a más negativo b. Es decir, trabajaríamos igual que en la suma, con la diferencia de que vamos a trabajar con este vector, que es el sustraendo, con su vector opuesto. Bien, para ello pues nos vamos a trasladar a GeoGebra para poder entender la suma de vectores. Supongamos que tenemos estos dos vectores. Este vector y tenemos este otro vector. Y yo quiero saber cuál es la resultante de la suma de estos dos vectores. Bien, si nosotros utilizamos los métodos gráficos, pues hay distintos métodos que podemos utilizar. Está el método del triángulo, está el método del polígono y está el método del paralelogramo. Vamos a explicar uno a uno. Entonces ahorita trabajaremos con el método del triángulo. Cabe destacar que el método del triángulo lo vamos a utilizar únicamente cuando vayamos a sumar dos vectores. No podemos utilizarlo cuando sumemos tres o más vectores. Este método consiste en ubicar de forma consecutiva los vectores sin modificar sus propiedades, de tal manera que la cabeza del primer vector se conecte con el origen del otro vector. Significa que esto es como que yo moviera este vector que tenemos acá y lo colocáramos su origen en la cabeza del otro vector. Y luego, pues el vector resultante va a ser el que se forme del origen del primer vector con la cabeza del último vector. En este caso tendríamos un vector resultante que iría desde este punto A hacia este punto B. Vamos a modificar los aspectos de este vector
para que identifiquemos que estamos trabajando con el vector resultante y lo vamos a colocar en color rojo. Entonces, la suma de estos dos vectores sería igual a la resultante, que es este valor que vamos a tener acá. Entonces, dados estos vectores, tendríamos que este sería el valor de la resultante y lo vamos a representar con una R mayúscula, a la cual pudiéramos colocarle pues una simbología con una flecha encima o simplemente una letra mayúscula que represente dicho vector. Y aquí tendríamos, ese sería el valor de la resultante, que es la suma de estos dos vectores. Súper fácil. Ahora bien, ¿cuánto mide la resultante? Pues si tenemos estos dos vectores, simplemente bastará con que tomemos la distancia que hay desde aquí hasta acá para poder determinar el valor de la resultante. Esto utilizando un método gráfico. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide, toco estos dos puntos y ya tenemos ahí que mide 4.12 la resultante de estos dos. Bien. Cabe destacar que si nosotros moviéramos estos vectores y cambiaran los vectores, por ejemplo, si este vector v fuese un vector que diera en este punto, por ejemplo, también pues la resultante va a ir modificándose conforme desplacemos nosotros o cambiemos los vectores que estemos midiendo. El método del triángulo siempre va a consistir en ubicar un vector seguido del otro con su mismo módulo, dirección y sentido, y la resultante va a ser el resultado de la longitud que habrá desde el punto de partida hasta el punto final, es decir, desde el origen del primer vector hasta la cabeza del otro vector. Siempre es importante destacar que cuando vamos a sumar vectores deben conservar su mismo módulo, su misma dirección y su mismo sentido para no alterar su valor. Ok. Esto en cuanto al método del triángulo. Bien, ahora vamos a estudiar el método del paralelogramo, que al igual que el método del triángulo es también, la suma nos sirve para sumar dos vectores o también para restarlos. Y en este caso vamos nosotros a trabajar con estos mismos dos vectores. La diferencia entre este método y el método del triángulo consiste en la forma en cómo vamos a ubicar ambos vectores. Aquí uníamos la cola del segundo vector con la cabeza del primer vector. Y en el método del paralelogramo vamos a unir ambos vectores cola con cola. Y entonces como que yo desplace, digamos, este vector para acá y vamos a colocar este otro vector y lo vamos a unir cola con cola. La cola de este vector con la cola del otro vector. Y para ello vamos a trazar líneas paralelas. Vamos a dibujar algunas líneas paralelas para poder determinar el valor de la resultante. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un vector equipolente a partir de una línea paralela que vamos a tener. Por ejemplo acá buscamos una línea paralela a este vector, que sería a partir de este punto, colocaríamos por ejemplo una línea paralela acá y dibujamos pues un vector equipolente, y ahí lo tendríamos, esta línea paralela. Vamos a dibujar esta línea paralela con unas líneas punteadas para que entendamos que estamos hablando de la paralela al vector, ¿ok? De igual forma vamos a trazar una línea paralela a este otro vector y establecemos otro vector equipolente a partir de este punto y que sea paralelo a este otro vector. De igual forma modificamos
su estilo con líneas punteadas para establecer que estamos hablando de las líneas paralelas. Entonces, el punto donde se intersectan esas dos líneas paralelas, que es precisamente aquí, el vector resultante va a ser el que mida desde el punto de origen que tomé para unir los dos vectores hacia el punto de intersección entre las líneas paralelas. Y ese sería el valor de la resultante. Lo vamos a colocar en línea roja y de forma punteada para que entendamos que ese es el vector resultante con el método del paralelogramo. Por eso es importante también que podamos comprobar si en efecto, sumando estos dos vectores por este método del triángulo y por el método del paralelogramo, y tomando en cuenta que utilizamos los mismos vectores en ambos casos, veamos si tienen la misma dimensión su resultante. Y vamos a tomar la distancia o longitud que hay de este punto a este punto, y en efecto es 4.12, al igual que acá donde utilizamos el método del triángulo. Como pueden observar, en ambos casos obtuvimos el mismo resultado con distintos métodos. Ambos son métodos gráficos. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que yo pretendo hacer no es sumar, sino que restar dos vectores? Juguemos con los mismos dos vectores con los que hemos estado trabajando. Recién estudiamos algunas de las propiedades para poder sumar y restar vectores y vimos que la resta es como quien dice una suma abreviada. Y bastará con que nosotros sumemos la medida de un vector con su opuesto. Entonces, dado estos mismos vectores que tenemos acá, dado este vector y este otro vector, ¿cómo restar, por ejemplo, los vectores A y B? Es decir, A menos B. En este caso tenemos que recordar cómo establecer el vector opuesto del sustraendo, que en este caso sería B, y vamos a utilizar cualquiera de estos dos métodos, bien sea el método del triángulo o el método del paralelogramo. Si usamos el método del triángulo, pues simplemente colocamos el vector y vamos a buscar el vector opuesto a este vector, que sería como darle un giro de 180 grados. En este caso, tendríamos el vector opuesto a este, sería como colocar este vector y darle un giro de 180 grados. Entonces, este sería, digamos, menos b. Entonces, a menos b vamos a obtener la resultante. La resultante va a ser siempre el vector que se forma del punto de inicio hacia el punto final, que en este caso le vamos a cambiar el estilo y el color para identificar que es la resultante. F sería la resultante de A menos B, porque recordemos que el vector original iba en este sentido y esta dirección, y al ser una resta le cambiamos su dirección y su sentido. Y vamos a dibujar un vector acá y lo vamos a colocar en un color verde para que identifiquemos que este era el vector original, al cual simplemente le dimos un giro de 180 grados, cambiamos en dirección opuesta para poder efectuar la resta. O sea que esta operación sería el resultado de A menos B. Y podríamos determinar también la longitud de A menos B midiendo la distancia de la resultante, que sería igual a 3.61. Y vemos que hay una diferencia entre la suma y la resta de esos vectores. Luego podemos también utilizar el método del paralelogramo para poder efectuar la resta de vectores. Colocamos cola con cola los dos vectores. Lógicamente vamos a tomar en cuenta el vector opuesto ahí, que sería como quien dice darle un giro de 180 grados a este vector. Y luego trazamos las líneas paralelas, que serían a través de un vector equipolente,
Tenemos ya trazadas estas dos líneas, vamos a colocarlos en forma punteada para poderlas identificar. Podríamos entonces ahora trazar la resultante, que va a ser el vector que va desde el origen, de donde están unidos las dos colas de los dos vectores que estamos restando. Sí, en este caso sería ya prácticamente una suma, lógicamente, del vector opuesto, ¿verdad? De B. En este caso ya tenemos la resultante. Es importante poder determinar cuánto mide la resultante y en efecto pues tenemos que mide 3.61, al igual que acá donde utilizamos el método del triángulo. Finalmente podemos definir que independientemente del método que utilicemos, el resultado, el valor de la resultante siempre va a ser el mismo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos más de dos vectores que estamos sumando o restando según lo que necesitemos efectuar? Entonces, ni el método del triángulo ni el método del paralelogramo van a ser suficientes para poder efectuar dichas sumas. Entonces necesitamos nosotros poder determinar a través de un método que llamamos el método del polígono para poder efectuar la suma de dichos vectores. Y el método del polígono es similar al método del triángulo, con la diferencia que vamos anexando el resto de vectores. Es decir, vamos a ir colocando cada vector con su mismo módulo, dirección y sentido, uno detrás del otro, es decir, la cola del siguiente vector en la cabeza del anterior vector. Es decir, si tenemos tres vectores, colocamos o dibujamos el primer vector, vamos a colocar la cola del segundo en la cabeza del primero y la cola del tercero en la cabeza del segundo. La resultante va a ser siempre la que resulte de la longitud existente entre el punto de partida y el punto final. Vamos a hacer un ejemplo. Sean los vectores B1, B2 y B3, ¿cuál sería el resultado entonces de sumar B1 más B2 más B3? Pues a través del método del polígono bastará con que nosotros simplemente coloquemos del vector primero, colocamos el vector segundo, su cola en la cabeza del primero. Del tercer vector, su cola en la cabeza del segundo. Y luego la resultante va a ser el vector que se forme de la cola del primero a la cabeza del último. Vamos a cambiarle su estilo y su color para identificar que estamos hablando de la resultante. Vamos a renombrar este como la resultante con una letra R mayúscula. Y este sería el vector resultante de sumar vector 1 más vector 2 más el vector 3. Lo que sí tenemos que tener siempre cuidado es que no vamos a modificar ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido de los vectores al momento de efectuar la suma. De igual manera, si tenemos esos mismos tres vectores, vamos a trabajar con estos mismos tres vectores, que los tenemos transpuestos acá, y vamos a, por ejemplo, a sumar el vector m más el vector n, y vamos ahora a restar, por ejemplo, el vector p, o sea, m más n menos p. Vamos a efectuarlo como que estuviéramos haciendo una suma. Lo único que vamos a tener cuidado que cuando vayamos a restar p, pues lo vamos a utilizar con la sumatoria de su módulo opuesto, ¿verdad? Su vector opuesto. Entonces movemos, desplazamos este vector con su mismo módulo, dirección y sentido, y lo colocamos en la cabeza del primer vector, y a este vector que lo vamos a colocar como una resta, le vamos a aplicar un giro de 180 grados, es decir, si este vector tenía un desplazamiento de 2 por 2, es decir, dos espacios hacia abajo con respecto a su origen,
y su parte final o su cabeza, el paso hacia abajo y 2 hacia la derecha, entonces aquí con respecto al origen lo vamos a desplazar 2 espacios hacia arriba y 2 hacia la izquierda, es decir, su vector opuesto. Vamos a trazar el vector original para que tengamos claro cuál fue el cambio que hicimos con la resta. En este caso solamente le vamos a cambiar el color y bueno, vamos a cambiarle únicamente el estilo para que entendamos que este era el vector original, pero como vamos a restarle p, entonces lo desplazamos en su sentido opuesto. Ok, entonces la resultante va a ser el vector que resulte de A hacia A1 a F1, ¿verdad? Es decir, desde el origen del primer vector hacia la cola del último vector, y lo vamos a colocar en color rojo y siempre línea punteada para indicar que esa es la resultante. ¿Ok? Y entonces aquí hemos ejemplificado la suma de, por ejemplo, de 3 vectores a través del método del polígono, y cuando estamos haciendo, por ejemplo, una suma y luego una resta de vectores, es decir, m más n menos p, que en este caso p era el vector original, p1 es su vector opuesto, ¿verdad? Que fue el resultado de sumar, digamos, m más n más p1, que sería el vector opuesto de p. Y acá tenemos la sumatoria de b1 más b más b3, y podemos determinar ahora cuánto es la longitud que mide el vector resultante. Por ejemplo, el vector de la sumatoria de esos tres es de 7.07 y el vector resultante sería de 4.24 en el caso de la resta. Y aquí podemos nosotros pues ver que hay una diferencia si sumamos un vector o lo restamos, ¿verdad? Porque al cambiarle su sentido, pues también nos altera el valor de la medida de la resultante. Con ello, pues hemos aprendido a sumar y a restar vectores por el método gráfico. Pero también podemos sumar vectores a través del método analítico y vamos a resolver un problema que habíamos planteado al inicio del video anterior.